Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza nuestro Dios. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza nuestro Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza nuestro Dios. Alabanza nuestro Dios. Alabanza nuestro Dios.
Aleluya, gracias al Señor, alabanza a nuestro buen Dios. Un sábado más que el Señor nos regala para podernos encontrar, adorar al Señor, bendecir al Señor, honrarlo a Él porque ha sido tan bueno, como el Señor nos ha mostrado su misericordia en lo que va corrido esta semana. Ya vamos terminando una semana, ya vamos cerrando esta semana, una semana más del mes de julio en el que hemos gustado, una semana en la que hemos gustado la bondad del Señor. Muy bienvenidos todos los que están ahí conectados ahorita en vivo y también aquellos que nos verán después de la transmisión en vivo. Nos alegramos de poder compartir y tener este espacio para interactuar, para estar aquí juntos, celebrando, adorando al Señor. Invite a los que están a su alrededor. Invite por favor allí a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Envíele el link al vecino, al amigo, para que todos participemos de este tiempo de reconocimiento al Señor. No se olvide, por favor, escríbanos algo ahí en el chat para que podamos estar allí conectados. Para nosotros es importante saber que usted está allí conectado porque es una manera de poder ir creciendo en la palabra del Señor. De ir creciendo, ir madurando en la palabra del Señor. Nos gozamos y nos alegramos de poder tener entonces estos espacios para compartir y crecer en la palabra del Señor. Vamos a acercarnos, sin más preámbulos, ahora entonces a ese tiempo de adoración al Señor. Siempre leemos un salmo. Hoy voy a invitarles a leer un versículo de un salmo. También continuamos con los salmos. Aunque hemos terminado ya con esa serie que hemos denominado Aprendiendo a orar con los salmos. Ahora nos encontramos en una serie, en un plan de lectura muy interesante. Es Job, la fe en conflicto. Pero en un momento hablaremos más de eso porque estaremos hoy acercándonos al libro de Job. Vámonos al Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Acompáñeme, por favor. Vaya allí a la palabra del Señor. Acérquese a leerla. Salmo 40, versículo 1. Y participemos entonces de este tiempo de la lectura de la palabra del Señor. Solo el versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Señor, gracias por inclinarte Señor, a escuchar nuestra oración. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, en ese reconocimiento de nuestra dependencia y necesidad de ti, Señor. La gloria sea solo para ti, Señor. Recibe toda expresión de adoración hoy. Recibe toda expresión de nuestra exaltación, Señor, porque solo tú eres digno y eres merecedor de todo nuestro reconocimiento. Que el Señor, hoy en esta expresión de adoración que queremos tributarte, podamos engrandecer tu nombre, con la certeza de que tú inclinas tu oído para escucharnos, Señor, de que inclinas tu oído, Señor, para atender a nuestro clamor. La gloria sea solo para ti, Señor. Descansamos en tu presencia, nos regocijamos en tu presencia, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor, regocijándonos en la realidad de que tú estás con nosotros, en esa certeza que nos da tu palabra, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor. La gloria sea solo para ti, Señor. Y recibe estos cantos de adoración que queremos tributarte hoy en ese reconocimiento de quién eres, en esa honra que solo tú mereces, Señor. Y entrad con acción de gracias por sus atrios, alabar al Rey. Adórale con nosotros, proclama su grandeza. Él es el Rey.
acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante él a postrarte hoy, manos levantad y tu voz alzad. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Bueno eres, Señor. Para siempre es tu misericordia, Rey de Reyes. Entramos a tu presencia con gozo y júbilo, con gratitud de corazón, con la mejor exaltación. Entramos a tu presencia exaltándote, Rey, reconociendo que bueno eres. Gracias. Gracias por tus bondades. Gracias por tu iglesia, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de alabar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Por siempre.
Para siempre es tu misericordia, Señor, y por eso te honramos. Ese Salmo 40 nos invita a esa contemplación de ese Dios bueno, como lo acabamos de cantar. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Qué profunda seguridad, qué certeza la que tenemos. No caminamos a expensas de que alguien de pronto nos escuche. Caminamos con la certeza de que el Señor está a nuestro cuidado. Ha guardado nuestras vidas, nos ha sustentado, nos ha protegido. Cómo nos ha resguardado en medio de las dificultades. Cómo ha expresado su misericordia, dándonos el sustento, la provisión, el cuidado, la protección que necesitamos en medio de todo lo que vivimos. Gracias, Señor, por todo eso. Y agradécele al Señor cómo el Señor ha sido tu esperanza. Él ha inclinado su oído y nos ha escuchado. Ha escuchado tu clamor, ha escuchado mi clamor. Por eso te invito para que este sea un momento en el que le reconocemos a Él a través de nuestros diezmos y ofrendas. Reconocemos su cuidado, su bondad, su amor, su misericordia. Es también un momento para contagiarnos de la alegría de dar, aportando a la canasta de amor, ya sea en especie o en dinero, para que en la mesa de aquellos hermanos nuestros que hoy no tienen para comer pueda haber alimento. Oremos al Señor. Señor, gracias, porque tenemos la certeza de que tú eres nuestra esperanza. Y hoy venimos a ti a reconocerte a través de nuestros diezmos y ofrendas. Recibe esta expresión de adoración, Señor, en el que solo queremos reconocerte y que seas tú glorificado. Y bendice el alimento de nuestros hermanos, Señor, esa canasta de amor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza. Amén. Gracias al Señor por lo que Él nos ha regalado. Qué expresión tan maravillosa la de ese Salmo. Ese Salmo 40, versículo 1. Nuestra esperanza. Él clamamos y Él se inclinó hacia nosotros. Qué seguridad la que nosotros tenemos. Qué certeza la que puedes tener. No es que posiblemente te escuche. Es que el Señor inclina su oído cuando vamos a Él en reconocimiento de quién es Él. En ese reconocimiento, en esa honra que solo Él merece. Ahí le invito entonces para que estemos adorando al Señor y exaltando al Señor con todo nuestro corazón. Y quiero recordar las actividades de toda esta semana con algo muy precioso que hemos iniciado esta semana, y es nuestro plan de lectura. Una vez hemos acabado el plan de lectura de Aprendiendo a orar con los salmos, lo acabamos hace semana y media. Ahora nos encontramos incursionando en un precioso camino, y es Job, la fe en conflicto. 42 días de la mano con Job. Veamos entonces los anuncios para que podamos tener presente todas nuestras actividades, todo lo que tenemos pendiente, y podamos participar con mucho esmero de cada una de las que hemos preparado para nuestra formación y edificación. Le invitamos a participar de las actividades que tenemos programadas para esta semana. Una oportunidad para crecer, encontrarnos, celebrar al Señor y tener comunión unos con otros. Damos inicio ahora a nuestro plan de lectura Desafío 2021 con Job, la fe en conflicto.
42 días caminando de la mano con Job. Los martes y jueves a las 6 de la tarde, toda la IPC unida en oración, clamando por las peticiones personales, familiares, eclesiales y del mundo. Los miércoles 5:30 de la mañana, nuestro devocional, oración y palabra. Job, la fe en conflicto. El día miércoles a las 7 de la noche, nuestro estudio bíblico, Job, la fe en conflicto, aprendiendo del libro de Job. Nuestros cultos, sábado 7 de la noche, domingo 10 de la mañana, virtuales para que podamos participar y celebrar al Señor juntos desde casa. Tenemos en la iglesia también el servicio de consejería, atención pastoral desde la palabra del Señor. Contáctenos, por favor, si hay algo en que podamos servirle, la oportunidad de crecer en el discipulado, en la palabra del Señor a través del discipulado. Estas son nuestras actividades para la semana. Esperamos nos pueda acompañar y que esta sea una oportunidad para seguir creciendo en el Señor. Recuerde suscribirse al canal de YouTube y darle clic a la campanita para que le lleguen la notificación de todos los nuevos videos que estamos subiendo en nuestro canal. Ahí le quedan entonces todas nuestras actividades para que nos esté acompañando y estemos participando activamente de lo que hemos organizado para nuestra edificación. Con relación a los cultos, porque ya veníamos anunciando de que vamos a dar lugar a los cultos presenciales en la iglesia central. Cuando hablamos de la iglesia central, estamos pensando en la iglesia presbiteriana Cumberland Central aquí en la ciudad de Cali. Entonces estamos ya para el 1 de agosto dar inicio. Entre mañana domingo y el día lunes estaré enviando por WhatsApp, por las redes sociales, estaremos colocando cuáles son las condiciones del protocolo que debemos tener en cuenta para la asistencia, para que usted esté pendiente y pueda recibir toda la información y pueda participar activamente para la obra que tenemos, el grupo que tenemos en La Buitrera, el redil en La Buitrera. Entonces también estamos organizando algo para iniciar con una programación en la que estaremos paulatinamente dando un espacio para irnos encontrando. Hay una dinámica que vamos a adoptar, posiblemente dentro de 15 días estaremos ya en adoptar esa dinámica que pretendemos para buscar acercarnos unos a nosotros. Este distanciamiento a veces nos agrada mucho, nos gusta más vernos con las personas, poder tocar las personas, vivir las personas. Entonces será una oportunidad también en la que estaremos mirando qué oportunidad nos brinda el Señor. Estamos ya estudiando las posibilidades y estamos considerando cuál va a ser. En 15 días estaremos en una dinámica con el grupo allí en el redil, en La Buitrera, en el corregimiento de La Buitrera, aquí en la ciudad de Cali, para que todos estemos participando. Si usted está con nosotros por YouTube, porque vive fuera de la ciudad de Cali, o está en un lugar o tiene alguna limitación para poderse desplazar, continuaremos con la virtualidad. Continuaremos con la virtualidad, aun cuando inicie la presencialidad, continuaremos con la virtualidad. Entonces ahí les queda toda la información. Hay asuntos pendientes para la central. Entre domingo y lunes estaré enviando por WhatsApp la información de cuál es el protocolo, cuáles son los requerimientos que nos hacen para ordenadamente poder participar del culto. Para el grupo que tenemos en el corregimiento de La Buitrera, el redil en La Buitrera, entonces vamos a tener en 15 días tenemos una actividad especial, una manera de ir encontrándonos y preparándonos para lo que será ese culto oficial en que ya los sábados estaremos oficialmente reunidos. Todavía no iniciamos los cultos, pero sí queremos instaurar una dinámica en la que se nos permitirá ir acercándonos los unos a los otros. Y quiero insistirles, estamos en esa tarea de ese plan de lectura bíblica. Creo que ha sido una experiencia maravillosa. Ese plan de lectura bíblica, Job, la fe en conflicto, desafío 2021. Estamos desde esta semana iniciando a participar. Iniciamos el lunes, ya llevamos 7 días. Hoy cumplimos 7 días caminando de la mano con Job. Ha sido una experiencia maravillosa. Aprovechemos esa experiencia al máximo.
cada día leyendo un capítulo, y como lo decía los anuncios, los días miércoles a las 5:30 de la mañana el devocional será sobre el capítulo del día. El día miércoles en las horas de la noche estaremos trabajando el libro de Job. Generalidades del libro de Job. Es un libro riquísimo. Le invito para que por favor no se pierda esos espacios que vamos a tener. Y los sábados estaremos predicando tendremos 6 predicaciones iniciando hoy, 6 sábados para hablar sobre Job. Y hoy estaremos iniciando a pensar en Job, ese hombre temeroso, como lo presentan esos 5 primeros versículos de la Biblia, un hombre temeroso de Dios. Allí es donde vamos a iniciar el día de hoy y a permitir que el Señor con su palabra nos ministre y nos desafíe a todos desde la palabra del Señor. Ahí estamos entonces para que podamos tener un maravilloso acercamiento a el libro de Job. Voy a invitarle, acérquese por favor al libro de Job capítulo 1. Job capítulo 1. Solamente vamos a leer los 5 primeros versículos. Las generalidades ya hemos iniciado, porque este miércoles, aunque no estuve presente, el miércoles en el devocional estuvo Cristian acompañándonos con el devocional en Job capítulo 3. Nos estuvo compartiendo, y también Petronila Vargas estuvo a las 7 de la noche dirigiendo el tiempo que tuvimos sobre Job. Unas generalidades, aspectos del libro de Job. Y ahí continuaremos. Lo que voy a hacer es empalmar con lo que ellos estuvieron compartiendo, y ahí seguiremos estudiando el libro de Job, creciendo entonces en el conocimiento del libro de Job. Hoy vamos a tener no una introducción al libro, pero sí una introducción al personaje con el que nos vamos a encontrar. Y es que este libro es un libro en el que creo que tenemos unas referencias del libro de Job. Todos hemos oído hablar de la paciencia del santo Job. Y eso nos llena un poquito como de temor a veces, porque paciencia implica problemas, paciencia es sinónimo de situaciones difíciles. Pues no estamos muy lejos de la realidad. Lo cierto es que el libro de Job es un libro que nos va a enseñar a nosotros, nos va a desafiar. Máxime en un tiempo como en el que nosotros vivimos. Bueno, yo creo que siempre hemos pensado que la fe es una manera de aliviar el dolor, el sufrimiento, de aliviar la crisis, que la fe no aumenta los problemas, que la fe debe disminuirlos. Pero acá estamos frente a un hombre cuya fe no le disminuyó los problemas, sino que los aumentó con creces, los aumentó. Y el libro de Job debe llevarnos a nosotros a pensar en algo, y es una lección que debemos tener desde ese conocimiento general que tenemos del libro de Job. Ya debemos acercarnos al libro de Job, y es pensando que los cristianos debemos contar con el hecho de que en este peregrinar el sufrimiento es parte de la vida, El sufrimiento es parte de ese peregrinar. Pero algo importante no es sufrir por sufrir, que es algo que en el libro de Job sí logramos entender. Y aunque no obtenemos como Job, tampoco las obtuvo todas las respuestas, sí logramos entender que el sufrimiento tiene un propósito, que nuestro desconocimiento del sufrimiento no anula ese noble, loable, grande, admirable propósito. Entonces, ese debe ser como el punto de partida hoy que estamos en este plan de acercarnos al libro de Job. Ya hemos iniciado la lectura, estamos hoy por el capítulo 7 en las lecturas diarias. El día miércoles estuvieron compartiendo con nosotros el devocional a las 5:30, a las 7 de la noche. Y hoy vamos a tener ese acercamiento, como ese abrebocas acerca del libro de Job, como esa presentación de Job. Ese abrebocas a estas 6 predicaciones. 6 predicaciones que inician hoy. 6 predicaciones los sábados, iniciando hoy, sábado. Entonces estaremos en ese acercamiento a la palabra del Señor. El plan de Dios para la vida. Y creo que una de las cosas que debemos dejar claro es que la vida está en las manos del Señor.
no somos nosotros los que manipulamos la vida. La vida está en las manos del Señor. Y por razones que solo Dios conoce mejor que cualquier persona, cualquier otro ser humano como nosotros, por razones que solo Él, creador, sustentador de la vida, por razones que solo Él conoce, Dios permite que algunas cosas en nuestro peregrinar salgan torcidas, muy torcidas a veces, muy dolorosas, y que no entendemos por qué suceden, pero Dios permite que sucedan. Y vienen a la mente muchas situaciones que por estos días, esta última semana, me he enterado. Situaciones de familias, personales, eclesiales, sociales. Y Dios, por alguna razón que nosotros no entendemos, por alguna razón que nosotros no alcanzamos a entender, Dios ha permitido que muchas cosas en nuestra vida salgan torcidas. Y creo que Job lucha con eso. Y nos va a ayudar a nosotros. Nos va a ayudar. Porque el sufrimiento es parte de este peregrinar. Pero quiero dejar algo muy claro. No es sufrir por sufrir. No es que hay que sufrir porque hay que sufrir. No. Es parte de esa realidad pecaminosa en la que vivimos, de esa secuela del pecado. Sí. Pero no es un sufrimiento sin sentido. Y creo que eso es parte de lo que nos va a enseñar el libro de Job. Acompáñenme por favor a los 5 primeros versículos del libro de Job y hagamos la lectura de ese capítulo 1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa entre todos los habitantes del oriente. Era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminaban el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran muy de mañana. Ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. ¿Qué tal ese papá, no? ¿Qué tal esa hoja de vida? Creo que con una hoja de vida como esta, todos tendríamos muchas posibilidades. Y uno pensaría que no hay por qué algo tiene que salir mal. Con una hoja de vida como esta, lo que uno piensa es, no hay razón para que algo pueda salir mal. No hay razón. Con una hoja de vida esa, con una presentación. Y que Dios, inspirando al autor de este libro, del autor hablaremos más el día miércoles, en las horas de la noche, a las 7 de la noche estaremos hablando más del autor y del contexto y de todo esto. Así que no quiero hoy centrarme en esto. Si por alguna razón, recuerde, usted no puede participar, recuerde que puede acceder al canal Iglesia Presbiteriana Cumberland Cali y allí suscribirse al canal y poder tener acceso a todos los videos para que pueda participar. Con una hoja de vida como esta, uno pensaría, no hay razón para que este hombre sufra. No lo hay. No hay razón. Y es que uno va caminando
con el inicio de este libro vamos a hablar del triunfo de Job. Uno pensaría que es la introducción a una carta. Si nunca conociéramos este libro, si no tuviéramos ninguna referencia, pensaríamos que sus 5 primeros versículos son como una declaración general donde los siguientes 42 capítulos nos van a narrar cómo es que ese hombre llegó a ser el hombre temeroso de Dios, cómo ese personaje llegó a ser el hombre de mayor renombre sobre todo el territorio, cómo es que ese hombre llegó a ser un hombre piadoso, como se nos está narrando allí que era piadoso. ¿Cómo uno pensaría? Esa historia nos va a contar cómo es que éste alcanzó. Y lo leeríamos queriéndonos devorar el libro porque necesitamos encontrarnos con esa realidad, necesitamos encontrarnos así como ese hombre temerosos de Dios, necesitamos ser personas de buen ejemplo, de renombre en medio de la sociedad. Necesitamos convertirnos en personas de familia, responsables para con sus hijos. Esta introducción pareciera ser que nos va a nosotros a introducir en la historia de un personaje acaudalado, poderoso, grande y de renombre. Y que nos va a contar cuáles han sido los tips, cuál es la manera, nos va a trazar cuáles son las pautas, los pasos para alcanzar semejante riqueza, renombre, posición, hombre de familia, cómo llegar a ser. Pero cuando nos acercamos al libro, nos damos cuenta que no se trata de eso. Pero es importante, si el libro inició a narrarnos la descripción de Job, nosotros no podemos pasarla por alto. Y por eso debemos pensar en Job como un hombre temeroso de Dios. Y esa introducción es valiosísima. A la luz de la experiencia que va a tener Job, ya ustedes van caminando, o todos vamos caminando por el capítulo 7 de Job, en la lectura de un capítulo diario. Y en ese caminar por el libro de Job venimos dándonos cuenta que es importante, estos 5 primeros versículos iluminan el resto del libro. Iluminan el diálogo que hay en una corte celestial de la cual estaremos hablando en 8 días. En 8 días estaremos hablando del resto del capítulo 1 y el capítulo 2. Ilumina la manera en cómo los amigos de Job, los 3 primeros, y más adelante un cuarto amigo que se llama Eliú, van a llegar y lo van a abordar y lo van a exhortar, en especial los 3 primeros, lo van a exhortar, lo van a sacudir, lo van a señalar, lo van a acusar. La reflexión que hace Job en el camino importante. Todo eso se ve iluminado por esos 5 primeros versículos. Por esos 5 primeros versículos. Todo se ve iluminado. Porque si no tuviéramos esos 5 primeros versículos, diríamos nosotros que los amigos de Job, esos 3 primeros amigos, tenían toda la razón. Job estaba pagando algo que debía. Seguramente a Job fue un pícaro, sí. Fue alguien que manejó una doble vida. Nos hacía creer que era uno y vivía de otra manera. Seguramente era un pícaro. Pero el texto nos está dejando claro que no era un pícaro. Y es un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Y ese es el punto en el que quiero centrarme en este momento. Sin descuidar los otros puntos, porque creo que lo que está en estos primeros versículos se centra muy bien. Lo que hace Job con sus hijos es a partir de ese hombre temeroso de Dios. El renombre que alcanza Job en todo el lugar, en toda la región, porque así lo dice el versículo 3, era un personaje entre todos los habitantes del oriente. Era el personaje de mayor renombre. ¿Cómo logró eso? Por ser un hombre temeroso de Dios. Creo que eso es importante. Y es la centralidad de esos primeros versículos. De hecho, hay un texto en el mismo libro de Job que nos va a ayudar a nosotros a entender parte de la dinámica del libro de Job. Y es Job capítulo 28, versículo 28. Ese texto, Job 28, 28, es clave
para entender todo el libro. Y lo hemos escuchado, no solamente en Job, sino en Proverbios lo hemos escuchado también. Job 28:28. Y dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Inteligencia, dice otra traducción. Ese texto es una clave para poder entender. ¿Sí? Porque nos está diciendo que el temor de Dios es la sabiduría. Y el primer versículo nos está diciendo que Job era un hombre temeroso de Dios. Entonces era un hombre sabio, que podía discernir, entender los momentos, podía tener dirección de Dios muy clara en algunos momentos de su peregrinar. Job temía a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y ser temeroso de Dios significa que era un hombre que se enfrentaba, y escuche bien, se enfrentaba a su pecado sin piedad, a su pecado. No es temeroso para ir juzgando a los demás. Sí, tú eres, tú. No. Es temeroso, y ese temor de Dios lo llevaba a convertirse en un hombre muy radical, en el que enfrentaba sin piedad su propio pecado. Lo enfrentaba sin piedad. Y creo que, por eso les digo, entender ese concepto al inicio del libro nos da una luz impresionante sobre lo que van a hacer los tres amigos que en este momento están sentados a su alrededor dialogando con él. Estamos en el capítulo 7 el día de hoy. Están dialogando con él. Y esa declaración nos va a ayudar a entender mejor ese diálogo y esa acusación que hacen los amigos, ¿sí?, de Job, ¿sí?, el señalamiento que hacen. Calvino, hablando de la sabiduría, dice: la sabiduría, verdadera y sana sabiduría, consta de dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Hoy hay una insistencia en la necesidad de conocernos a nosotros mismos. Creo que desde la psicología hay una dinámica de la necesidad de conocernos. Pero creo que el temor de Dios y la Escritura nos va a decir: no es posible que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos si no conocemos a Dios. Porque de otra manera tendremos una idea muy optimista, y la palabra optimista cabe, muy optimista de nosotros. Por eso la sabiduría tiene que ver, consta de dos partes: del conocimiento de Dios y del conocimiento de mí, quién soy. Pero yo me comprendo una vez voy conociendo a Dios, me voy comprendiendo. ¿Y por qué? Porque yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y me voy viendo confrontado, desafiado. Me voy viendo tocado, ministrado, compungido. Eso hace conocer al Señor en nosotros. En esos primeros versículos que estamos allí señalando, uno podría darse cuenta que Job define o da como unos sinónimos de temor de Dios. Y da como unas pautas, unas palabras. Observe lo que dice allí. Versículo 1. Había un hombre recto e intachable. Recto e intachable. Era una persona que no tenía en su camino desvíos. No tenía atajos. No, recto. Y va a decir que era un hombre que temía a Dios y apartado del mal. Esas cuatro formas que está expresando allí el texto, en ese solo versículo 1, uno podría darse a la idea de que es
una manera de ampliar el concepto de ser temeroso. Ser recto, ser intachable, ser apartado del mal, tiene que ver con ser temeroso de Dios. Todo esto tiene que ver con ser temeroso de Dios. Y el efecto de ese temor de Dios es un testimonio impecable en esa comunidad en la que vive. Y ser temeroso de Dios tiene un efecto y es una educación de los hijos y una preocupación por esa santificación de los hijos. Y me parece precioso lo que hace el Job, el autor del libro que tenemos allí. Estaremos hablando el día miércoles si esto es una historia inventada o si es real. Eso estaremos hablando el día miércoles. Hoy no quiero meterme con el tema. El miércoles estaremos hablando un poco más de eso. Cuando nosotros nos acercamos a ese concepto entonces de temor de Dios, que les estoy trayendo la idea de que el temor de Dios involucra ser recto, ser intachable y apartarse del mal. Todo está integrado. Son 4 formas de hablar de lo mismo. Temor de Dios. De algo de lo que no se habla mucho hoy, porque el temor a Dios es algo de lo que no se escucha mucho hoy en la iglesia. De hecho, cuando lo leemos en la Biblia, nos da un poco como escozor el asunto, porque ¿cómo que temor de Dios? Es que a Dios no se le puede temer. Dios es mi pana. No, por favor, Dios no es nuestro pana. Dios no es mi amigote. Dios es Dios. Yo soy su hijo, su criatura. Y temor de Dios, ese perfil espiritual que nos está planteando aquí de entrada el texto, ese temor de Dios que está describiéndonos, habla de la respuesta del pecador. Es la respuesta del pecador ante la grandeza de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros ante la santidad de Dios? Y es acá donde uno comienza a darse cuenta de que es encontrarnos con la majestad del Señor en nuestra condición de pecadores que somos. ¿Qué impacto tiene eso sobre nosotros? Y eso es lo que Job está afirmando y lo que se nos está afirmando de Job. El temor de Dios es algo que se despierta a partir de ese encuentro con la grandeza de Dios. Es lo que se despierta en nosotros a partir de esa contemplación de la grandeza, de la santidad, de la bondad de Dios. Es lo que se despierta en nosotros. ¿Y qué es lo que despierta en nosotros qué es lo que trae ese impacto de esa grandeza de Dios? Trae sobre nosotros reverencia. Y reverencia tiene que ver con ese reconocimiento de quién es Él. Vivimos en un tiempo donde pareciera ser que la informalidad prima sobre todo. Entonces, no entendemos por qué hay que hacerle hay que tener cierto protocolo en el acercamiento a algunas personalidades. No entendemos muy bien. No es muy claro eso. No es muy claro. Pero lo cierto es que hay que hacerlo. Porque esas personalidades ocupan unos cargos, tienen unas distinciones, tienen ciertas dignidades que los hacen merecedores de eso. Cuando nos acercamos al Señor, no estamos hablando de ser humano alguno. No estamos hablando de alguien que tiene algunas dignidades que lo hacen merecedor de semejante reconocimiento. No. Estamos hablando del Creador y sustentador de los cielos. Estamos hablando del que es santo, santo, santo. Estamos hablando de aquel en quien no hay pecado. Estamos hablando de aquel que es bondadoso, aquel que es justo. Todo eso que veníamos contemplando en los salmos. Aquel que es justo, que es recto en sus juicios. Aquel que no es sobornable como juez. No es sobornable. Como juez, no es sobornable. ¿Cuál debe ser entonces nuestra reacción cuando vamos delante del Señor? Es de reverencia,
de respeto. Nuestra reacción es de sumisión, Y aunque no nos guste el tema, también de miedo en algunos momentos. También toca el elemento de miedo en algunos momentos. Y eso en razón de esa condición pecaminosa en la que vivimos y nos encontramos frente a la santidad de Dios. No hay otra salida más que el miedo frente a esa grandeza y santidad de Dios y la realidad nuestra. No hay otra posible reacción. No hay otra posible reacción. No lo hay. El hombre temeroso de Dios, a la luz de esto que estamos hablando, es aquel que pone a Dios en primer lugar. Es aquel que pone a Dios en la cúspide de su vida, como Señor de su vida, como amo para su vida. No es Dios un igual, no es Dios un inferior, no es Dios aquel a quien le va a decir cómo. Tenga presente esto para el desarrollo de todo el libro. El temeroso de Dios no es el que ve a Dios como un inferior que le va a decir a Dios cómo debe resolverle las situaciones. El temeroso de Dios no es aquel que ve a Dios como el igual, como el pana, como el cercano, como el de tú a tú. No es el temeroso de Dios quien ve a Dios de esa manera. Es quien ve a Dios con poder sobre todas las cosas. Es aquel que, y no es que esté sobredimensionando a Dios, es que lo está contemplando, que es diferente. No está sobredimensionando a Dios, está contemplando a Dios, que es diferente. Una cosa es sobredimensionar y otra cosa es contemplar. El que teme a Dios no sobredimensiona a Dios, contempla a Dios. Sabe que todas las cosas están bajo su dominio. Tiene la certeza de que Dios sabe. Recuerde, importante para la comprensión de todo el libro. El hombre temeroso de Dios sabe que Dios conoce todas las cosas. Escuche bien, no estoy afirmando que el temeroso de Dios conoce todo lo que Dios hace. Estoy diciendo que sabe que Dios conoce todas las cosas, aunque Él puede ignorarlas, pero sabe que Dios conoce todas las cosas. Y el hombre temeroso de Dios tiene algo muy claro, y es que Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. ¿Y por qué tiene esa confianza o ese pensamiento? ¿Eso no nos pone en un alto riesgo? No, el hombre temeroso de Dios conoce a Dios y por conocer a Dios, él articula todos sus atributos de Dios. Entonces, si tuviéramos un Dios todopoderoso en el que no existiera el amor, la bondad, la misericordia, deberíamos temer. Pero cuando en Dios vemos cómo se articulan todos esos atributos, el todopoderoso, el Dios justo, el Dios que es implacable frente al pecado, pero también el Dios misericordioso, lleno de amor, de bondad, que frente a esa realidad de su inquebrantable justicia ha enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados y así ayudarnos en una condición que nosotros no teníamos cómo resolver. Entonces estamos mirando cómo el Señor, en Él se articulan todos esos atributos de Dios. Y por eso el hombre temeroso de Dios tiene una convicción, y es que Dios puede hacer con él, así como con todos los seres humanos, lo que Él quiera. Puede hacerlo. Y descansa en el Señor. El temor, el hombre temeroso de Dios, y aunque lo dije ahora, que es posible que en algún momento despierte el miedo, esa idea de ubicarnos delante del Señor. Pero el hombre temeroso de Dios no es alguien que se aterroriza
ante la presencia de Dios. No, todo lo contrario. Cuando ve su condición pecaminosa frente a la santidad de Dios, no siente terror, corre a Él, confiado en que Dios sabe cómo ayudarle. Que Dios es su esperanza. Recordamos el Salmo 32. Podemos hacer memoria de él y cuando pasamos por él fue precioso. Cuando dice, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Habla de su condición, de lo que estaba viviendo. Pero te confesé mi pecado. Y el salmista vio cómo el Señor en su misericordia le sanó. Recordemos ese salmo, Salmo 32. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El hombre temeroso de Dios es alguien que tiene conciencia de quién es el Señor, de la santidad de Dios. Y esa santidad de Dios no es algo que lo hace sentir aterrorizado. No. Esa oportunidad de presentarse delante del Señor es la que le da la libertad de ir al Señor, como lo dice el Salmo 32, y confesar su pecado. Sí, confesar su pecado. Aunque, insisto, es posible que en algún momento podamos sentirnos aterrorizados de estar en la presencia de Dios. Por sobre todo, cuando no decidimos hacer lo que hizo el salmista. ¿Y qué fue lo que hizo el salmista? Confesar tu pecado. Pero te confesé mi pecado. Y tú me perdonaste. Entonces ese terror, ese pánico, ese miedo, es posible que lo podamos experimentar. Dado que en muchas oportunidades decidimos no confesar nuestro pecado. No abrir nuestros labios para reconocer y arrepentirnos. El hombre temeroso de Dios entonces es alguien sincero, que reconoce a Dios, ¿sí? Reconoce a Dios, en todo lo reconoce, en todo lo reconoce. Y lo reconoce al punto de caer a sus pies rendidos. Por eso hablamos de sumisión. El hombre temeroso de Dios es alguien que se somete a Dios. No es alguien que está interrogando a Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? No, el hombre temeroso de Dios es alguien que cae a los pies del Señor. Reconociendo que no estamos a la altura de Dios. No estamos. ¿Recuerda? Job 28:28 les dije que era un texto central para la comprensión de todo el texto. Máxime porque así inicia, hablando de que Job era una persona temerosa de Dios. Y nos lo pone como intachable, recto y apartado del mal. Esos tres conceptos agrupados y se pueden recoger muy bien en la expresión temeroso de Dios. Esto en la vida de Job fue determinante. Fue determinante. Job no va a entender lo que sucede. Job no va a entender lo que sucede. Y creo que desde aquí uno comienza a sentirse desafiado por el libro de Job. Porque siempre pensamos que las cosas malas solo le suceden a la gente mala. Pero aquí estamos a una persona buena. Y en 8 días nos estaremos dando cuenta que no es solo buena a la vista del autor. Porque uno podría pensar, no, pero es que el autor se está equivocando en la manera en cómo está valorando a Job. No,
Dios mismo da una descripción de Job, lo describe, hace una presentación, pone una hoja de vida de Job con unas características impresionantes. En 8 días lo estaremos viendo en el capítulo 1 y 2. En 2 oportunidades lo va a decir a propósito, para que no quepa la menor duda de que sí, es Dios quien lo está poniendo. Y aquí tenemos a un Job que teme a Dios, y ese temor de Dios es lo que le permite a Job, ¿sí?, sostenerse en medio de lo que está viviendo. Job no entiende lo que sucede, y es algo que va desde el capítulo 3 en adelante. Usted se da cuenta del panorama. Capítulo 1 y 2 apenas se está como describiendo en la introducción, se nos está dando la pauta de qué es lo que va a acontecer, y con semejante introducción que nos hizo estos 5 primeros versículos nos van a dar la pauta de todo ese libro para decirnos a nosotros ahora que Job no entiende lo que sucede, pero Job decide depositar su confianza en Dios. Job 28:28. Para Job era claro: Dios debe ser glorificado en la vida, porque es un hombre temeroso de Dios. No es alguien que está cuestionando a Dios. No, es alguien que reposa en el Señor. Ahora, usted me dirá, pero Job va a tener algunas expresiones muy fuertes en el libro. Claro, cuando lleguemos allá estaremos abordando algunas de esas expresiones fuertes de Job. Pero nos daremos cuenta que cuando termina el libro de Job, casi que como Dios inicia hablando de Job, y lo veremos dentro de 8 días, termina hablando de Job. ¿Qué tal? Todo un desafío. Temer a Dios cuando todo anda muy bien es muy fácil. Temer a Dios cuando todo está sobre ruedas, anda muy fácil. Cuando hay salud, cuando hay economía, cuando la familia está bien, cuando las relaciones están bien, cuando la empresa va próspera, temer a Dios, pues, vaya y venga, es fácil. ¿Será que cuando estamos en tiempos de pandemia el temor a Dios permanece? ¿Será que en tiempos de enfermedad, de crisis, de relaciones, donde la economía no es la mejor, donde las relaciones se están deteriorando, donde las condiciones no son favorables, será que el temor a Dios continúa con la misma firmeza? ¿Será? Ese temor a Dios, les decía, que habla de intachable, recto, y también habla de apartado del mal. Y ese concepto de temor de Dios involucra esa idea de apartado del mal. Es decir, ¿sí?, es alguien que le dice no al pecado. Y esto tiene que ser muy claro para nosotros. Es alguien que le dice no al pecado. Alguien que le teme a Dios es alguien que le dice no al pecado. Y quiero dejar esto muy claro. Creo que eso es algo, y a la luz del Nuevo Testamento va a ser todavía mucho más claro este concepto. Y es que esto es algo que solo es posible por la ayuda del Espíritu de Dios en nosotros, de la gracia del Señor obrada por nosotros a través del Espíritu de Dios, ¿sí? Decir no al pecado es algo que solo se logra por la gracia de Dios y la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Romanos capítulo 8. Léase ese capítulo, por favor. No lo vaya a dejar pasar. Léalo, ¿sí? Solo por esa gracia de Dios y la obra del Espíritu de Dios es que nosotros podemos vivir en ese apartado, en esa idea de estar apartados del pecado y decirle de una manera radical al pecado: no más con nosotros. De hecho, la apatía por el pecado es una de las evidencias. Decíamos que Job, dice el texto muy bien, era un hombre, un personaje de renombre en todo el Oriente. De manera que
lo que tenemos acá es que Job es una persona, ¿sí?, que da evidencias de algo que ha ocurrido en él. Para el creyente en el Nuevo Testamento, la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, Juan capítulo 3, de que ha sido regenerado, de que ahora le pertenece a Dios, de que ahora puede decir Padre nuestro que estás en los cielos, es parte de los hijos del Señor, de Dios, que es parte de la comunidad. Si alguien puede orar de esa manera, entonces es alguien que ahora tiene unas evidencias, y esas evidencias que tiene son a partir o se dan en ese rechazo profundo y radical al pecado. Evita, lucha incansablemente por hacerle el quite a toda ocasión de pecar. Es alguien que está buscando volverse del pecado, apartarse del pecado y caminar hacia Dios. Es alguien que da la espalda al pecado y se encamina hacia Dios. Eso es arrepentimiento. De manera que una persona temerosa de Dios es una persona que vive en arrepentimiento. Es una persona que camina en arrepentimiento. Y esas son las expresiones de una verdadera vivencia de la fe cristiana. Fe y arrepentimiento. Fe en el Señor, confianza en el Señor. Lo hemos dicho, sumisión, fe, confianza. ¿En qué? En quién es Dios y cómo ha logrado conocer a Dios. En ese peregrinar y a través de la palabra ha logrado conocer al Señor. Y ahora que conoce al Señor, entonces lo que hace es apartarse del pecado. Lucha. No que lo haya logrado. Y no que lo hayamos... De hecho, Job, en alguna parte en el libro, lo veremos en algún momento. No sé si con tanto detalle en las predicaciones los días sábados lo veremos, pero de pronto en las lecturas usted lo va a encontrar y de pronto lo trataremos en algún miércoles, así como lo estuvimos tratando Job capítulo 3 el día miércoles. Y en los tiempos de oración también tocamos. Y en los grupos que tenemos en la iglesia estamos estudiando el libro de Job. Posiblemente nos encontraremos con que Job en algún momento confiesa su pecado. Porque él, por la acusación de los amigos, de los 3 primeros amigos, quizá él llega a sospechar que me está pasando esto porque he cometido un pecado, y él va a confesar entonces su pecado. Fe y arrepentimiento son esas 2 evidencias de alguien que teme a Dios. Una fe tiene que ver en una confianza en el Señor, y esa confianza se manifiesta en esa sumisión a Dios, y un arrepentimiento es un rechazo total al pecado. Es alguien que tiene una inconformidad frente al pecado, que cuando comete un pecado hay una inconformidad, una insatisfacción en él, porque va al Señor. Salmo 32, va al Señor, y al verse delante de la santidad de Dios se siente compungido y ahora rechaza profundamente el pecado. Job busca apartarse de todo lo que Dios odia, de todo aquello que Dios rechaza, de todo aquello que Dios ha rechazado. Job está buscando, como temeroso de Dios, busca apartarse de eso, y por ende busca mortificar el pecado. Esa expresión la tomo de un personaje, un puritano, un pastor puritano, John Owen, habla de la mortificación del pecado. De hecho, escribe un libro sobre el tema, la mortificación del pecado. El pecado hay que mortificarlo, hay que luchar con él, hay que buscar erradicarlo de la vida. Eso es lo que la escritura, no John Owen, sino la escritura va a hablar. Y John Owen tiene un escrito precioso sobre el tema que valdría la pena leerlo. Job era alguien que temía a Dios y se enfrentaba a su pecado sin piedad. No tenía piedad para enfrentarse con su pecado. Y ese es el secreto de la sabiduría. Ese es el secreto para poder entender y para poder vivir y discernir qué es. Y poder contemplar a Dios obrando. De plano,
Es posible que nos acerquemos al libro de Job pensando que en Job vamos a tener todas las respuestas a los problemas que hoy estamos sosteniendo. Quiero decirle que si esa es la manera en cómo se va a acercar al libro de Job, posiblemente usted termine el capítulo 42 defraudado, porque Job no va a responder. El libro de Job no responde a todas las preguntas que usted tiene, y se lo digo de una vez, no responde a todas las preguntas que Job tiene. Pero Job sí puede descansar en el Dios que ha conocido por la fe que tiene en él. Y de eso sí nos va a enseñar el libro de Job. Cómo descansar cuando no entendemos. Cómo descansar cuando no es muy claro. Cómo descansar cuando las cosas no se dejan ver. Como no hay tanta luz para poder discernir aquello que en realidad está pasando a nuestro alrededor. Le invito para que incline su rostro allí donde está y piense en lo que le decía al comienzo, ¿sí? Ese llamado de Dios a ese temor que debemos tenerle a Él, ese temor al Señor como esa expresión de la sabiduría, ¿sí? ¿Quiere las respuestas a todas las preguntas que tiene? A todas las inquietudes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué no a mi vecino que no va a la iglesia? ¿Por qué no a mi vecino que es un mal esposo, es un mal padre, es un mal ciudadano, es un mal hombre, una mala mujer, es un joven que mire cómo vive de manera desordenada y todas las oportunidades que tiene? ¿Quiere obtener consuelo, fortaleza, dirección, discernimiento frente a todo eso? Acérquese con nosotros a la lectura del libro de Job, pero inicie definiendo algo, y es que debemos ser un hombre y una mujer temerosa de Dios. Si usted me está escuchando hoy por primera vez, quiero desafiarle a esto. El temor de Dios es esa contemplación de Dios en su santidad y en toda la conjugación de sus atributos: amor, bondad, justicia, misericordia, rectitud. Es la conjugación de todo eso. Es conocer al Señor, implica reconocer todos sus atributos de Dios y ver cómo sus atributos se articulan en el Señor y poder descansar en Él. Poder descansar en Él. Reposar en la realidad de que el Señor está, la vida está en las manos del Señor, y aunque no necesariamente llegaremos a entender todo lo que sucede, sí podemos descansar lo suficiente en Él y cobrar la esperanza de la que nos habla el Salmo 41, con el que iniciamos. Recobrar la esperanza porque Él se inclinó hacia mí y me oyó, y me da la fortaleza y el cuidado, el valor. Porque algo que vamos a apreciar en todo este peregrinar es que hubo 42 capítulos que vivió Job y Dios los caminó con él. Y esa fue su fortaleza. Le invito para que se acerque al Señor creyente. La iniciativa de Dios venir a usted se tomó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y Él ha decidido venir a ayudarle a usted en medio de las luchas que sostiene. Parte de la realidad del ser humano es el sufrimiento, y ese sufrimiento no es un sinsentido cuando lo vivimos en las manos del Señor. Confiados en que el Señor está con nosotros y está obrando en nosotros, en su amor, en su justicia, en su bondad, en su sabiduría, está obrando con nosotros. Oremos al Señor y permíteme orar también por las peticiones que han venido expresando, en que hemos venido recogiendo durante toda la semana, que hemos venido compartiendo. Incline su rostro, por favor. Señor, gracias. Gracias por Job, Dios, por enseñarnos a través de Job, por el desafío que representa Job para nosotros, el llamado que es. Hoy, Señor, hoy nos mueves a la contemplación de tu palabra, Señor. Hoy nos estás haciendo un llamado al temor a Dios como principio para la comprensión, Señor, de las
tantas situaciones que ocurren en nuestra vida y de las cuales no sabemos cómo dar cuenta, Señor. A lo mejor hoy nos estamos acercando, Señor, y venimos por primera vez desesperados, Señor, quizá tratando de encontrar luz en cómo encontrar una solución, y alguien nos dijo: ve y participa, escucha, que allí encontrarás esperanza. Es posible que te desmoralices porque te he dicho que parte de la realidad del ser humano es el sufrimiento. Pero debes cobrar esperanza, que no se trata de sufrir por sufrir. Se trata de un sufrimiento con un propósito loable que hoy descansa en las manos del Todopoderoso. Y el sufrimiento no es alguien que tiene una voluntad propia y que se maneja y administra a su gusto y antojo, sino que hoy descansamos en las manos del Dios Todopoderoso, que te ama profundamente y me ama profundamente. Es sabio, es justo, es bondadoso, es misericordioso y está obrando con todo en mí y para mi santificación, para su gloria siempre, para su gloria. Y en tanto mi vida esté siendo encaminada para la gloria de Dios, entonces encontraré la paz, el regocijo, el descanso, la fortaleza que necesito. Estamos en tus manos, Señor. Gracias por este regalo que nos permites hoy tener, Señor, de encontrarnos con la experiencia de este personaje que te temió. Y ese temor le llevó a descansar en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ahora te quiero rogar, Señor, por las tantas peticiones que hay entre nosotros. Rogarte, Señor, por los hogares, por las familias, por lo que ha implicado todo esto que vive nuestra nación, Señor, el orden público, estas situaciones, Señor, de pandemia, las crisis, Señor, que han vivido tantos familiares nuestros, personas que quizá hoy todavía están, Señor, en clínicas, hospitales, Señor. Pero también la crisis económica que se ha desatado, las dificultades, las tensiones de familia, la empresa, tantas cosas. La situación emocional, Señor, la depresión, la crisis con la que estamos luchando. Ruego, Señor, que cada una de estas personas, familias, en medio de lo que está viviendo, de sus luchas, pueda encontrar la paz, Señor. Y esa paz solo proviene de ti, oh Dios. Solo proviene de tus manos. Permítele que en medio de su situación levantar su mirada, Señor, y descansar en ti, Señor. Que has tomado la iniciativa de venir a cada uno de nosotros en la persona de Cristo, y ahora nosotros respondemos a ti en fe y en arrepentimiento, apartándonos de todo aquello, Señor, que te disgusta, que no está acorde en tu voluntad, de nuestro pecado, y alineándonos, buscándonos alinear a tu buena voluntad, con un rechazo profundo al pecado, pero con un anhelo de tu presencia, Señor, y de descansar en ti. Estamos en tus manos, Señor. Mira la vida de Oscar, Señor. Especialmente lo coloco en tus manos, su esposa Angélica. Ruego que tú seas con ellos, con todos sus hijas, Señor, a todas las pacientes, familia extendida, Señor. Apaciéntalo, pastoréalo, Señor. Mira la vida, Señor, de Andrés Ibargo en su esposa, el dolor de su esposa, ante la partida de sus dos padres, Señor, su hermano en la condición de salud tan difícil. Apaciéntalo, pastoréalo, enjuga toda lágrima, y que en medio de esto, Señor, ella pueda tener la oportunidad de caminar de tu mano, Señor, descansar en ti. Por favor, Señor, despierta en nosotros, Señor, una iglesia temerosa de ti. Aquellos que hoy nos están viendo por primera vez, que están participando por primera vez, llévales, Señor, muévelos por tu espíritu a esa experiencia del temor de Dios, ese reconocimiento de tu santidad y esa conciencia de pecado,
pero también en medio de ese terror que puede ocasionar esa contemplación de tu santidad, que irrumpa la esperanza que tenemos en Cristo, quien murió para el perdón de nuestros pecados y por quien hoy tenemos la libertad de presentarnos delante de ti, en ese arrepentimiento y reconocimiento de nuestra condición. Bendito y alabado sea tu nombre. La gloria solo para ti, Señor. Amén, amén, amén. Mis hermanos, estamos iniciando. Hoy es el primer sábado que estamos predicando del libro de Job. Les he dicho que vamos por 6 sábados. Son 6 semanas. Iniciamos esta semana el día miércoles. Tuvimos la enseñanza, el devocional en torno a Job 3, y en la noche también estuvimos meditando en Job 3 y continuamos los sábados. Estaremos meditando, estaremos reflexionando sobre Job. En 8 días les dije que el capítulo 1 y 2 estaremos abordándolo para ampliar un poco más ese preámbulo de toda esa narrativa que hay en Job, para luego poder entrar a los diálogos de Job y los amigos, para poder entrar luego en las reflexiones de Job, para poder ir luego al cuarto amigo de Job, para luego contemplar el momento en que Dios y Job están allí en un diálogo muy íntimo y ver cómo termina ese libro de Job. Esas serán las 6 predicaciones del día sábado. Estaremos ahí tratando de recoger toda esa temática del libro de Job. Y los devocionales entonces continuarán como esta semana en torno al libro de Job. Mis hermanos, un abrazo a todos los que han venido escribiendo. Qué alegría, ahí estoy viendo cómo participan, van escribiendo. Un abrazo grande, que la bondad de Dios sea con todos ustedes. Me alegra saber que ahí están conectados, escribiendo y compartiendo. Regálele un saludito por favor a alguien. Y recuerde, próximo domingo iniciamos presencialidad en la iglesia central. Estoy enviando por WhatsApp, o se comunica por favor a nuestros teléfonos, que usted los encuentra siempre en la parte de descripción de los videos. Están siempre nuestros números de contacto para que se pueda comunicar con nosotros si desea participar en nuestra iglesia. Si estamos en la obra La Huitrara, en el grupo en La Huitrara, el corregimiento de La Huitrara, el grupo de la Iglesia Presbiteriana Cumbre El Redil, en el corregimiento de La Huitrara, recuerde, denos una esperita. Estamos en la organización de una actividad que estaremos iniciando en 15 días como un preámbulo a lo que será el momento de podernos encontrar. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, que la bondad de Dios les acompañe, y nos quedamos con este canto recordando que el Señor ha sido muy fiel con todos nosotros. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Sobre peña y enderezó mis pasos.
repente